bueno, pues me fui. Bueno, este trabajo se hizo alrededor de los años, al principio de los 90, del 1990, y bueno, a mí me interesaba trabajar con los materiales tradicionales del pintor, pero bueno, acentuar de alguna manera la cualidad táctil que para mí ha tenido siempre la pintura. En los museos pone a menudo se ruega no tocar, pero yo pondría se ruega tocar porque siempre he sentido un profundo deseo de acariciar los cuadros, ¿no? Entonces, atendiendo a esa cualidad táctil y a la cualidad transparente que tenía la seda, pues bueno, eran cuadros donde había unas imágenes más o menos figurativas, que luego eran velados retensando tela sobre los mismos, y luego pues a la manera del dripping americano, bueno, echando aleatoriamente poliéster o resina sobre ellos, pues se producía la transparencia de la parte que tocaba, ¿no? Me interesaba esa doble cualidad abstracto-figurativa, puesto que en este caso la mancha no tapaba, sino que revelaba la parte que tocaba, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí estamos al lado de una obra que conforma varios módulos, que a modo de puertas va construyendo alternativamente con cuadros hechos sobre seda y con cuadros velados, en este caso, en el caso de arriba, con plomo, que sería el material más opaco del que podíamos emplear. Se va produciendo un juego sutil de transparencias y de deseo de acariciar. Se trata de un trabajo realizado alrededor del año 93. En aquel momento yo sentía que la vigencia de la pintura estaba puesta muy en duda y quería hacer a la vez un trabajo táctil, sensual y un trabajo que estableciera una cierta distancia con el espectador. Bueno, el principio del trabajo era relativamente simple, eran cuadros pintados a la manera clásica y luego velados de alguna manera por un elemento bueno, pretecnológico en definitiva, que es como era el vidrio, pero que producía un efecto cambiante en la imagen pintada. Me recordaba bastante aquello que le decía Dalí a Calder cuando le reprochaba que lo único que se le podía exigir a una escultura es que no se mueva. Y yo creo que el hombre moderno deberá estar, bueno, moderno es que es un término muy engañoso. El hombre de ahora debería empezar a estar orgulloso de su ancestrabilidad, como su abuelo, no de su modernidad, ¿no? En ese sentido, a mí me pasa que me nutre más Tiziano que otros, ¿no? Y a mí me pasa que en el Prado me dicen más cosas que en otros sitios. Es una exposición cuya temática de alguna manera es clásica, pero claro, entendiendo la temática clásica, clásica desde el punto de vista judío-cristiano, al utilizarla en sí mismo se anula, puesto que no hay ese componente simbólico que tiene todo el trabajo contemporáneo cuando los artistas se autoencargan a sí mismos las obras, que eso sería una particularidad de la modernidad, ¿no? Es un intento, pues de la misma manera que Robinson Crusoe se intentó construir un mundo con los restos de un naufragio, entendiendo que la modernidad no es lo que era y que la idea de futuro tampoco.
bueno, pues ha habido un intento de construir unos cuadros de temática religiosa con esos restos de naufragio, e intentando sobre todo escuchar mi propia voz. Cuando yo trabajo para todos los tiempos, no para el mío. Es muy pretencioso lo que acabo de decir y pido disculpas, pero quiero que se entienda en el sentido de que mis interlocutores son otros pintores que a mí me emocionan. Y esos pintores los podemos encontrar en el Quattrocento, en el Barroco, en las primeras vanguardias y ahora mismo. Y entonces, pues, fruto de ese diálogo y desde luego fruto del alejamiento de toda afección de la idea de lo nuevo, pues es este trabajo. Este trabajo se podría definir de alguna manera como manierista, en el sentido de que utiliza algunos logros muy importantes de las vanguardias, a la vez que intenta construir un lenguaje más o menos, no sé si llamarlo tradicional, porque tampoco es eso, pero sí que aquello tenga como un cierto cuerpo, ¿no? Y bueno, yo creo que esta época que estamos viviendo se parece mucho a la época manierista desde el punto de vista filosófico, político, y esperemos que alumbre el gran barroco como ocurrió entonces, pero eso ya es otra cuestión. Cuando vemos las grandes obras en los grandes museos, cuando vemos el escriba sentado, cuando vemos el autorretrato de Van Gogh, la ronda nocturna de Rembrandt, las grandes obras, una persona sensible está hablando directamente no solo con Rembrandt, sino con su época, sino con lo que significa ser humano, con lo que significa... Porque yo sospecho que el hombre no ha cambiado tanto como nos quiere hacer creer la técnica o las manifestaciones más radicales. En ese sentido, hacer arte no es otra cosa que una manera de ser hombre, que algunos hombres ejercitan desde el principio de los tiempos, y gracias a eso podemos tener una cierta memoria y una cierta idea de humanidad.